se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. En este país los golpes militares se venían sucediendo. Es decir, no están desaparecidos porque eran tontos, están desaparecidos porque tenían un compromiso con la sociedad, un compromiso con la gente. Diferente estadio de compromiso, pero era un compromiso y una militancia política. No todos, pero la mayoría. Mi nombre es Graciela Lois. Yo formo parte de un organismo de derechos humanos aquí en Buenos Aires que se llama Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. Mi marido está desaparecido desde el año 76 y por eso yo me integro a luchar por su aparición con vida y de él y de todos los demás. El 24 de marzo del 76 se da un golpe y asumen la Junta Militar, compuesta por Ejército, Marina y Aeronáutica, los tres representantes. Se anulan las organizaciones sindicales, se cierra el Congreso y empiezan las detenciones seguidas de desaparición. Llegamos a una cifra estimada, 30.000. Lo real es que hay mucha gente que nunca hizo la denuncia. En las provincias era mucho más difícil acceder a la gente porque se conocían y la gente era muy marcada. Con el miedo, la gente no denunciaba. Yo estoy criada en una familia que se puede decir desclasada. Mi abuela paterna es de origen indígena, pero yo siempre me avergoncé de reconocer esos orígenes. Entré a la universidad y me abrió los ojos porque entendí mi desclasamiento, entendí otra cosa, mis orígenes. Conocí ahí a mi marido, a Ricardo. Mi responsable dice, bueno, tenemos la idea de que va a venir la policía, levanten la mano, los que estuvieron presos, pues se juntan, y ahí, bueno, empezó todo. Desde el 74 que lo conozco y nos casamos, tuvimos 1 año y medio nada más juntos. Un día saliendo con Ricardo y mi hija, los miré a los dos y yo dije, esto es la felicidad, de verlos a los dos y decir, qué suerte que estamos formando esto. Me duró poco. El 7 de noviembre de 1976 lo secuestran junto a los compañeros de la facultad y esa fue la última vez que lo vi, porque él fue a esa cita y no volvió. Y a partir de ahí también volvió a cambiar mi vida, porque yo ya no me dediqué a militar en la universidad, sino que fui a Familiares y me dediqué de derechos humanos a hacer todo lo que hice hasta ahora. Cuando me tomaron la denuncia me dijeron, quédate acá, ayúdanos. Y a mí me ayudó a ayudar. Al punto tal que yo nunca hablo de mi caso personal, siempre hablo del nosotros. Se llama Familiares y terminamos formando una familia, la familia de los desaparecidos. Nosotros lo que hacíamos era tomar la denuncia, tomábamos nombre, apellido, lugar de trabajo, lugar de estudio, cómo había sido el secuestro, cómo, dónde. Pero después no preguntábamos más nada, porque si eso quedaba en un papel, lo comprometíamos. De hecho, en el año 79 llega la policía y se lleva nuestros archivos y utilizaron la información. Todo eso no lo hemos recuperado. En momentos como este, donde el negacionismo está avanzando, la construcción de la memoria es muy importante. Sin memoria no hay justicia. Sin verdad tampoco hay memoria. Rescatar los archivos es muy importante para que nadie pueda negar hechos que están registrados.
La Escuela de Mecánica de la Armada es un sitio emblemático. Es un lugar donde se enseñaba a los suboficiales de la Armada, pero se convirtió en un centro clandestino donde pasaron más de 5.000 personas por ahí. Y muy emblemático por esto de que estaba en un lugar muy elegante de la ciudad de Buenos Aires. La ESMA fue muy particular en esto de los secuestros y las torturas. Hay muchos sobrevivientes que han dado su testimonio y todo lo que pasó ahí adentro lo supimos por ellos, porque por suerte pudieron darnos el testimonio. Ricardo con sus compañeros, ese secuestro fueron de 5 personas ese día y ese domingo fueron a la ESMA. En el año 98 presento junto con Laura Bonaparte de Madres de Plaza de Mayo un amparo. Iban a tirar los edificios, iban a convertir eso en un parque, todo un emprendimiento inmobiliario para esa zona. El amparo va a mi nombre porque, como yo decía que mi marido había estado en la ESMA, estábamos defendiendo que ese lugar se mantuviera como prueba judicial, porque ahí había pasado toda la gente que pasó, y en el año 2000 nos dan la razón, con lo cual ese lugar está protegido por ley, no podían tocar nada. Lo que era un lugar de muerte se convierte en un lugar de enseñanza, de vida, y donde van los jóvenes a enterarse qué pasó. Más recientemente se declara a la ESMA como Patrimonio de la UNESCO para el nunca más. Es la humanidad quien lo protege, ya no se puede tirar. Pago.